La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ya nos conoce, este es el espacio en donde desde hace más de 11 años estamos tratando de mostrarle cómo trabajan los maquiavelitos, cómo funciona la comunicación política de las empresas. Quiero de alguna forma pedirle disculpas, este programa va grabado, usted ya lo sabe, y el domingo pasado, claro, estábamos hablando... Todo el mundo hablaba de la internación de la presidenta y nosotros estábamos hablando de, no digo el sexo de Los Ángeles, pero de otro tema, obviamente, porque se había grabado el viernes. Por eso, le recomiendo que se meta en el canal de YouTube, donde están todos los programas de La Hora de Maquiavelo, para repasar esta encuesta exclusiva que tuvimos sobre, si se puede hablar de reprivatizar este tabú, esta vaca sagrada que es Aerolíneas Argentinas, a ver qué opina la gente. Por supuesto también hay otras preguntas interesantes, como por ejemplo si la gente está esperando que los políticos debatan, ¿no? Antes de empezar, a propósito de la enfermedad de la señora presidenta, a mí la verdad que me sorprendió ese fin de semana. A nosotros los periodistas, mucha gente nos pregunta, amigos, conocidos, dice, che, vos que sabés, que sos periodista, es trucho, ¿no? Es mentira. Lo hicieron para la campaña. O lo hicieron para que después, si le va mal en las elecciones, después la presidenta se pueda tomar una licencia. La verdad que no. O sea, por la información que tenemos todos, ahí hubo un genuino problema de salud. Pero, claro, el problema de la credibilidad del gobierno es impresionante. O sea, es una presidenta que es enferma, que tiene derecho a enfermarse como todas las personas y fue intervenida satisfactoriamente y ahora está en proceso de recuperación fantásticamente bien, pero nadie le cree. Es impresionante todas estas manipulaciones del INDEC, todo este relato y también la comunicación que tuvo, la operación que tuvo en el 2012, creo que fue enero de 2012, la presidenta de su tiroides, en donde el gobierno había dado un diagnóstico certero de cáncer, que después tuvo que ser desmentido, que la gente ya no cree. Le dicen, mira, la presidenta está enferma, la gente dice, debe estar sanísima. Y si dicen que está sanísima, la gente, no sé, dirá, debe estar enferma. Es impresionante cómo la credibilidad de un gobierno en estas situaciones límites se pone a prueba y cómo entre el INDEC y entre los relatos y entre, todos estos problemas de querer jugar con la comunicación alegremente, terminan, ¿no?, en un problema de credibilidad que no es solamente un problema del gobierno para comunicar un estado de salud de la presidenta, es un problema del gobierno para todo. Credibilidad baja para todo lo que comunique el gobierno. Así que me llamó la atención, ¿no?, el fin de semana pasado. Le digo que vamos a hablar de una de las grandes, quizá la mayor de todas las incógnitas, porque con las PASO, lo que hizo esta reforma electoral, que la verdad que hay que ver si realmente estas PASO sirven, yo creo que no, con estas PASO se le quita a la elección mucho de la incertidumbre, porque antiguamente uno más o menos iba orejeando la elección por las encuestas. Ahora tenemos las PASO, que son una especie de gran encuesta nacional previa, y ya sabemos que en principio, salvo que, algunos expertos en opinión pública dicen que no, que la enfermedad de la presidenta podría llegar a dar vuelta completamente a la opinión pública a favor del gobierno, como fue en su momento la muerte del expresidente Kirchner, pero muchos dicen que no. Mira, la verdad que en las PASO se mostró que las cartas están jugadas, alia y acta est, el gobierno va a perder. Pero la gran incertidumbre que queda, es qué va a fallar la Corte Suprema con respecto a la ley de medios. Y yo cada vez que les pregunto a los abogados, a los constitucionalistas, todos me dicen, no se sabe, la Corte es imprevisible. Entonces vamos a hablar con dos expertos, dos políticos que además entienden muchísimo de medios, así que quédate en esta Hora de Maquiavelo imperdible. La Hora de Maquiavelo.
La hora de Maquiavelo. Bueno, una de las grandes incógnitas, o la gran incógnita en realidad, ya no es tanto cuál va a ser el resultado de las elecciones del 27 de octubre, sino fundamentalmente un tema clave. ¿Cómo va a fallar la Corte Suprema en quizá el fallo más, no digo más esperado, pero el fallo más trascendente en la historia de la democracia moderna de la Argentina, que es sobre la ley de medios? Esta ley que fue frenada en parte nada más, en 2 artículos por el Grupo Clarín, que según opinamos muchos, la ley se hizo para intentar destruir al Grupo Clarín y además de paso, bueno, controlar mucho mejor el flujo de la información en la Argentina, y llegó a la Corte Suprema finalmente. Dicen que Jorge Asís, el periodista admirado, que la presidenta está presionando a la Corte Suprema para que emita un fallo favorable para el gobierno, obviamente, y ya antes de las elecciones, como para tener un triunfo y tener la cabeza de Clarín, de La Nata, de Mañeto, en fin. Por eso estamos con 2 expertos en medios. Bueno, usted la conoce, Silvana Giudici es ahora exdiputada, se dice mandato cumplido. Así es. ¿Hasta cuándo se dice mandato cumplido? ¿Para siempre? Parece que sí. Diputada bueno, radical, que está trabajando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Mauricio Macri, pero que además dirige la Fundación LED, que es Libertad de Expresión y Democracia, y que fue muy crítica en su momento de la ley de medios, que salió del proyecto de la ley de medios. Y lo tenemos, es un honor tenerlo a Julio Bárbaro, que acaba de escribir un libro que no trajo, que yo siempre digo es peronista, peronólogo, y además obviamente experto en medios porque dirigió durante muchos años el CONFER, que es lo que transformó la ley de medios en AFSCA. Y coinciden conmigo que es mucho más, hay mucha más incertidumbre en torno a lo que puede llegar a pasar con la libertad de información en Argentina, con lo que puede llegar a fallar la Corte Suprema, que lo que puede pasar en las elecciones de octubre, ¿no? Sí, puedo usar la palabra incertidumbre, y yo creo que en estos 4 años, se cumplieron en esta semana 4 años de la sanción de la ley, lo que quedan son muchas certezas. Cuando la ley fue enviada al Congreso, yo planteé claramente, tuve horas para leerla porque lo que habían mandado al Congreso no tenía nada que ver con lo que dio base a lo que ellos llamaron la Coalición Democrática por los 21 Puntos, que era un colectivo de organizaciones que venía promoviendo una nueva ley de radiodifusión. Lo que mandaron al Congreso no era nada de lo que habían trabajado en estos principios, sino más bien eran sofismas para ver cómo se podían, a través de determinados enunciados que todos compartíamos, provocar los efectos que quería el gobierno, que era en definitiva la hegemonía comunicacional. Para explicarle a la gente, por las dudas, la ley de radiodifusión, los gobiernos, los estados, lo que regulan es el espectro radioeléctrico, que son las ondas que son limitadas. Ahora, sí, esta ley va mucho más allá que eso. Por eso decía, las certezas de estos 4 años es que la ley no se sancionó ni se promovió para nada de lo que el oficialismo pregonaba. Se hablaba de la diversidad de voces. Claramente en estos 4 años se ve que lo que hay es una monopolización de voces oficialistas en los medios. Se hablaba de pluralidad, la pluralidad no se respeta, el AFCA ni siquiera está constituido, falta todavía, no está constituido. A 4 años de la ley, todavía no está totalmente constituido. Pero porque tiene 45 directores. Sí, tenía 6, tiene 45. Está medio constituido. Sí, no, falta, por eso decía la pluralidad. Tiene falta, 3.000 empleados. O sea, es un juntadero de ñoquis, digamos. Miren, yo ponía en estos días haciendo una reflexión muy clara. ¿Para qué sirvió la ley? Bueno, sirvió para sostenerle el partido a Sabatella, fundamentalmente, porque claro, Sabatella, que es ha nombrado gente en el ¿no? AFCA, es el presidente del AFCA, ha nombrado gente en el AFCA que aporta a su partido, y todos los delegados del interior de lo que era el viejo CONFER son del partido Nuevo Encuentro. El partido que nombró delegado. Bueno, es más o menos como Aerolíneas y la Cámpora. Para ¿no? eso sirvió. Como dice Asís, para citarlo, es una agencia de colocaciones. Bueno, sirvió también para, como decía en su momento, esta ley era un traje a medida. Y claramente es un traje a medida
y además para los monopolios, porque planteaban que era para desmonopolizar, y la verdad, en su momento, cuando yo planteaba que esta ley era un traje de medida y lo que iba a hacer era concentrar en pocas manos los medios de comunicación, está claro, porque incluso la presidenta ha elogiado a un gran monopolio como DirecTV. Esta ley favorece a esta empresa que tiene hoy, podría tener el 100% de los abonados de la Argentina. Claro, es sin muy ningún tipo curioso, de porque restricción. una de las cosas que dice No la es ley... curioso, tiene 30 millones de abonados DirecTV. Claro, 30 pero lo más curioso es que la ley le dice a DirecTV que tiene una sola licencia para la Argentina, que es toda la Argentina. Telefónica tiene una sola licencia. Para toda la el país. Argentina. Ahora, a Cablevisión le dice, no, tenés 24. ¿Y cómo se define licencia? Y municipalidades. Es una cargada Pero, directamente. Diego, es cortito. Hicieron una ley por si se quedaban siempre en el poder, si esto era Venezuela. Y una ley para que el Estado sea el único opinador. Las PASO demostraron que a Dios gracias no vamos a ser Venezuela. Con lo cual, primero, el gobierno que venga va a desarticular eso. Y vamos a tener que hacer una ley para la democracia. Esta es para la dictadura del Estado y los amigos de la dictadura del Estado. Un dato que se demostró a lo largo de todo este tiempo es que uno de los casos en donde se puso en práctica la ley de medios fue el Multimedios, que era de Daniel Haddad, o parte del Multimedios, que tenía C5N, la Radio 10 y otras tantas radios FM, que según me explicaron, según esa ley, la incumplía. Bueno, al venderle Haddad a Cristóbal López, que es un empresario kirchnerista, amigo de Cristina, cumple. Te quiero decir otra de las certezas que te marco en estos 4 años. Decían que la ley era para la transparencia y la democratización y que era lo mejor que nos podía pasar conocer la propiedad de los medios. Bueno, hubo un censo que todavía es secreto, nadie sabe quiénes son los propietarios. Ese censo fue en el 2009, fue la primera medida del todavía no podemos AFCA, saber el resultado. Y todavía no se sabe el resultado. Y la otra medida para tener claro que no era nada de lo que promovía el oficialismo lo que en verdad se buscaba, se hablaba de transparencia, y en esta semana también nos enteramos que se dieron 20 frecuencias de televisión abierta sin concursos. Así nomás. Sin concursos. O sea, el a dedo. artículo 32 de la ley planteaba claramente que había que hacerse concursos para otorgar las frecuencias. Esta es una de... Vos decías recién, ¿para qué es la ley? La ley es justamente para regular un espectro que es limitado y que debe tener claro, quien quiera emitir, cuáles son las reglas del juego para utilizarlo. Bueno, no hay plan nacional técnico de radiodifusión, no hay norma nacional del servicio, pero sí se entregan frecuencias a manos amigas. La televisión de baja potencia, que era la que fundamentalmente se quería promover, medios comunitarios, televisión de baja frecuencia, radios AM, FM, se otorgan absolutamente de manera discrecional a los amigos del gobierno. Se querían hacer señales para la población, para los pueblos originarios. ¿Tenemos eso? Pero Eso déjalo para un programa cómico. Si lo de los pueblos originarios, porque quedan tan pocos que si le daban un megáfono. Ahora, yo fui a darle radio. Es una payasada de chicos de universidad que nunca vieron un pueblo originario. Pero vamos, no había lugar en Canal 7 para darles a lo que decía Silvana. Compraron, o sea, ¿qué ganó el oficialismo? Crónica TV, la compraron ellos. Canal 9, lo compraron ellos. C5N, lo compraron ellos. América, medio compraron. 50 y 50. Y compraron Radio 10. Digo, es una democracia de ellos. Claro. La democracia es Chávez, no es un chiste. Los demás seríamos la derecha y los privados. Nosotros tres somos la corpo, la derecha y los privados. Y ellos son Stalin democrático. Ahora, es muy curioso, ¿no? Porque lo que primero se esperaba de esta ley de medios era que regulara por fin los canales de televisión públicos, los que ya eran públicos. Canal 7, en donde... se ríe de nosotros, agarra media este programa, se ríe. Los grotescos personajes, alcahuetes de 6, 7 y 8. Claro, eso tendría, tendría que haber terminado con la ley de medios. Tirar unos pesos el Estado con esta ley para que se rían de nosotros tres. Personajes menores que son arrastrados de cuarta. Que cuando venga la democracia esos tipos van a tener que desaparecer. En definitiva, la ley estaba claro que era para favorecer a los amigos, para generar una voz por encima de todas, que era la del gobierno. El abuso de la cadena nacional lo demuestra. Por eso te decía, digo, la cantidad de certezas que demuestran que lo que nosotros decíamos en el 2009 finalmente se cumple. Claro. Esta ley no era la ley de la democracia, es la ley de unos pocos. Era un traje medida para ¿quiénes? Para grandes empresas,
cómo puede ser directivo también para las telefónicas, porque en definitiva al sacarlas de la ley la dejan sin regulación y finalmente están ofreciendo broadcasting en muchas modalidades. Pero además quería señalarte que es bueno revisar qué pasa en la región, porque decía recién Julio, Venezuela. Nosotros tomábamos a Venezuela como comparación cuando discutíamos la ley en el 2009, pero resulta que Ecuador y Bolivia también regularon ahora y generaron sus marcos de radiodifusión, porque evidentemente el objetivo de los gobiernos autoritarios en la región es imponer su propio relato. Que no haya posibilidad de que existan medios que opinen distinto al gobierno. Es restringir el disenso. Y te quiero decir, cortito lo último, hicimos un comparativo entre las 4 leyes. ¿Cuál es la ley más restrictiva de la región en materia de licencias y en materia de regulación del mercado? No me digas que la Argentina. La Argentina. Mira. Ni la ley de Chávez. Le ganamos a Venezuela, le ganamos a Bolivia, le ganamos a Ecuador, vamos todavía. Vos das un paso más, porque acá la trampa horrible es que no lo hacen en nombre del socialismo, porque ni Cristóbal López, ni Lázaro Báez, ni electroingeniería, es a partir de una burguesía leal. Telefónica, en el Canal 11, se hace la distraída, mira para otro lado. Si Telefónica dijera algo del gobierno y tuviera un programa político, al otro día dirían que los teléfonos son monopolio, como realmente lo son. Quiere decir que ¿qué es monopolio? El que habla en contra del gobierno. Claro. ¿Y qué es, por ley, el que aplaude? Entonces hacemos una sociedad de alcahuete aplaudidores de un estalinismo berreta, y en eso se prendieron. ¿Viste? Diana Conti dice que es un gran pensador, el hijo, ¿cómo se llama? El Máximo. El Máximo Kirchner. Sí, es una concepción de la política del Palacio. Entonces nosotros votamos a la gente y el Palacio conduce. Te dicen, el vicepresidente, que es grotesco verlo, es una ofensa a la democracia. Vemos a ese personaje que es más mediocre que corrupto. Vemos a ese personaje y te dicen que no conduce, el que está en el Palacio el poder. O sea, está en la monarquía, que el Palacio sustituye a la institución. Querría distraerte un segundo. Vamos a un corte y yo quiero que nos concentremos en este tema, porque está la gran incertidumbre de, bueno, la Corte, primero, ¿fallará antes de las elecciones? Yo quiero pensar que no, que si la Corte aguantó hasta ahora, la lógica es dejar pasar a las elecciones y fallar en todo caso después. Y fallará, como dice Jorge Asís, a favor de Cristina para que, bueno, para darle algún triunfo a Cristina por estar presionados, no sirve para nada, o no, cambia. Después del corte. La hora de Maquiavelo. Chaco, el secreto de Argentina. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Tras la maratón en el Parque Rivadavia, seguimos asesorando. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, estábamos hablando de la gran incertidumbre que hay ya no tanto en las elecciones del 27 de octubre, sino que va a fallar la Corte Suprema de Justicia con el caso de la ley de medios. Dicen que, Jorge Asís dice que la presidenta está presionando muy fuerte a Lorenzetti, al presidente de la Corte, y a otros jueces, para que fallen antes de las elecciones y, por supuesto, como quiere la presidenta que fallen. Y la pregunta es, ¿podrá, después de que ya hay un fallo de Cámara de segunda instancia
que declara inconstitucional la ley de medios, ¿podrá la Corte Suprema darlo vuelta y decir, no, vale? Yo justamente quería llamarte la atención en el bloque anterior sobre las audiencias en la Corte, ¿no? Creo que lo que los jueces preguntaron orienta más o menos por dónde va a venir el fallo. Ajá, ¿te parece que se creo puede que leer un poquito por ahí? Se puede leer porque las preguntas fueron muy precisas y las respuestas sorprendentes. La respuesta del gobierno planteando cuando se le preguntan, entonces, ¿ustedes consideran que las frecuencias son privilegios? Sí, son meros privilegios. La verdad que esto es como enseñar todo el derecho de nuevo, ¿no? Esta respuesta fue del gobierno, o sea, sí, son De privilegios. la señora de la, ¿cómo se llama? De la doctora Peñaflor, que es la que representa. La única que lee y escribe de ese grupo. Entonces, si la Corte pone eje sobre eso es porque está revisando muy bien cómo es el criterio y seguramente cómo es en el ámbito internacional este tema de la regulación del espectro, porque está regulado. Hablando del ámbito internacional, hay un tema con el que el gobierno machaca mucho y que creo que la ley de medios machaca especialmente, que es que supuestamente en Estados Unidos no se permite tener en una misma región un diario y un canal de televisión. Y yo pero esto es así, porque la Fox es dueña de, la Fox, nada menos, pero además es dueña de Wall Street Journal. Sí, entonces, ¿es así en Estados Unidos? No, pero la cuestión de la propiedad cruzada en gráfica y televisión podríamos discutirla, tiene algún sustento. Pero el tema de considerar que las frecuencias pueden ser privilegios y que entonces el gobierno las puede revocar como quiera, es un tema muy peligroso para la seguridad jurídica, no solo de los medios, sino de todas las concesiones de los servicios públicos y demás. Ahora, además preguntaron los jueces por qué la regulación del espectro similar a la del vínculo físico, porque el vínculo físico no tendría por qué regularse de esta manera. ¿Cómo es? A ver, explícame. Claro, a ver, el cable, ¿por qué se le puso 24 de límite de licencias a las cableras? Nuevamente, la ley tiene que regular sobre el espectro radioeléctrico, que son las ondas. Sobre lo que es limitado. El cable, aquello que es limitado, claro, que es el espectro, tiene que ser normado. Y el espectro es patrimonio del Estado, claro. Los diarios son infinitos. Nadie se pone allí que usted tiene un diario, es una pavada. Pero me parece que la ley pasó de moda. Si ganan ellos con la ley, si la Corte, ¿qué van a sacar? Nada. Ya se acabó el sueño venezolano. Ahora, ¿vos Los demás que son detalles. Es una ley que nació antigua, porque es una ley que no contemplaba los nuevos paradigmas de comunicación, pero si volvemos a esto, a ver, las licencias son meros privilegios para el gobierno. Además, cuando los jueces le preguntaron, no pudieron justificar cuál era el estudio por el cual se llegó al 24 como límite de licencia para el vínculo físico que no tendría por qué tener. El 24 es un número que se puso aleatorio. Pero además... No le toca a DirecTV, aclaremos ese detalle. Exacto. Para los nacionales. Internacionales. Exacto. Y además la Corte puso el eje en algo muy interesante que nosotros planteamos durante el debate. Recuerden que luego de la sanción de la ley, en el Senado de la Nación se hizo ratificar el decreto 525 que Néstor Kirchner había utilizado para prorrogar las licencias de todos los medios por 10 años. Entonces la Corte está preguntando, ¿cuál es el efecto de ese decreto? Si en el contexto jurídico argentino un decreto que está modificando la ley, el artículo 161, entonces, supuestamente, es decir, yo creo, no soy abogada, pero creo que el artículo 161 fue derogado por ese decreto, porque el decreto es posterior, se ratifica en el Senado después, y lo que va a generar es un efecto de conflicto judicial terrible, porque las licencias, según ese decreto, están vigentes por 10 años. Claro, le dimos 10 años, yo le di 10 años, ahora le sacamos. Seguimos, como siempre, cortamos aquí en Metro y seguimos en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, porque tenemos los espacios cedidos, que, bueno, cedemos, no hay un mango a cambio, pero usted sabe cómo sigue La Hora de Maquiavelo, ahí en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Vamos a seguir hablando con Silvana Giudici y con Julio Bárbaro, porque es muy importante. Si el fallo de la Corte venga para un lado, vaya para el otro, va a transformar la Argentina mucho más de lo que usted puede imaginarse. Va a significar, tendremos medios, podremos informarnos sobre lo que realmente pasa, o habrá una sola voz, como ahora hay en Venezuela, que acaban de imponer la censura previa, con lo cual prácticamente ya Venezuela es definitivamente una dictadura. Por eso quiero que siga viendo La Hora de Maquiavelo. Le digo, como siempre, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y será cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la
percepción. Chao, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22 y después usted sigue aquí online.